Por estos días, nuestro grupo de investigación de Nos Cogió la Noche pues, nos envió un video y todos lo analizamos muy bien. Sabemos que hay una denuncia o sale una denuncia de un medio nacional supuestamente muy juiciosa durante mucho tiempo, pero quedamos sorprendidos cuando vimos la otra cara de la moneda, el otro análisis que hace un periodista, al que tenemos aquí hoy en nuestra mesa de trabajo, porque realmente hay veces sentarse a acusar y especular es fácil, cosa que no nos gusta hacer en esta mesa, pero hay que ir un poco más allá. Él es Fran Zapata, periodista, a quien le doy la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias a todos por esta invitación y bueno, a defender la verdad, que es lo más importante. Fran, lo primero que yo le quiero preguntar a usted es, ¿a usted le pagó el padre Carlos Yepes para que hiciera toda esta intervención? ¿A usted le están pagando de la curia? ¿Usted para quién trabaja? No, yo trabajo independiente, es un trabajo que hago hace 13 años. Como lo digo en el video, no soy amigo del padre Yepes, sí lo conozco. ¿Quién no conoce al padre Yepes? Pero ni ningún medio de comunicación, ni el obispo, ni nadie me está dando ni un solo peso por esto. Simplemente es ser objetivo, defender la verdad y mirar en este caso quién es el que tiene la razón. ¿A usted cómo le nace empezar a hacer esta investigación sobre esta noticia? Bueno, yo escuché la entrevista en la W que le hicieron a Hernán Morales, el supuestamente abusado, y en la cual intervino también el padre Carlos Yepes. Lo primero que quise saber fue la verdad, entonces yo dije, esto me suena muy raro, esto es un escándalo a nivel nacional, yo quiero saber realmente qué pasó. Entonces fue ahí donde contacté al padre Yepes y también contacté a Hernán Morales para saber la versión de los dos. También en fiscalía, bueno, que aquí se adelantaron unos procesos, qué pasó realmente, cuál fue la conclusión. Eso fue todo. Quise saber la verdad, conocer realmente qué había pasado. Ya vamos a ahondar en eso, Germán. Lo que pasa es que tenemos un antecedente bastante importante en nuestro país de casos de pederastia. Sí. Sí, Nacho, acuérdese que cuando mostrábamos esos apartes del programa que hicimos con el padre Juan Diego Ruiz, era porque habían ocurrido unos casos. Y casos en todo el país de sacerdotes involucrados en abuso de menores de edad, que habían sido muchos de ellos trasladados a otras parroquias, que la gente pedía una sanción, una investigación. Y acuérdense que hay una investigación que hace la justicia ordinaria y otra que es el derecho canónico. Y a veces no coinciden las dos, como decían los abogados de estas personas, pero sí queda la sensación de la gente en que a veces no hay justicia con esto. Antecedentes hay, ha habido casos, hay denuncias, muchas denuncias en el Valle del Cauca. ¿Y hay juzgados? Acuérdese que uno de los casos que se mencionaba aquí en Medellín es una persona que estuvo en la cárcel y que ahora ya después de haber pagado cárcel estaba otra vez en una parroquia. Muy bien. Hay casos de personas que han ido a la cárcel y otros donde ya el derecho canónico es el que actúa y los confinan en algunos lugares, como una especie de retiro. Nuestro invitado nos hablará mejor de eso. Los llevan a otros lugares, les hacen unos tratamientos, ellos dicen como una especie de intervenciones ahí en la curia. No sé cómo funciona eso porque no conozco de lleno el tema, pero en la sensación en la gente queda, Nacho, es que si hay unas denuncias sólidas, que si hay muchos rumores, que si hay muchas cosas, pues debería entrar la justicia ordinaria a operar allí y no dejar solo al lado de la iglesia estos casos. A mí me impresionó mucho el video que usted publicó, porque usted dice unas cosas muy congruentes. Es decir, por ejemplo, inicia con que fue hace yo no sé cuánto tiempo y todavía claro, no había sido sacerdote. O sea, hay una cantidad de incongruencias bastante grandes. Vamos por el inicio. ¿Dónde encuentra usted todas esas incongruencias y cómo empieza a desarrollar usted su trabajo? Bueno, lo primero que hice fue ir donde el padre Carlos Yepes, un sacerdote que todo el mundo en Medellín ha escuchado de él o lo conoce o ha asistido a alguna de sus ceremonias, al cual el periodista Juan Pablo Barrientos dice que no pudo localizar jamás. ¿En 2 años? En 2 años. Sí. La W, digo yo que la W quiere entrevistar a Obama, lo tiene en la línea, quiere entrevistar al primer ministro británico, lo tiene en la línea, pero al padre Carlos Yepes no. Un padre que siempre está en la misma parroquia, que tiene nombramiento, su decreto está en la página de la Arquidiócesis de Medellín para la parroquia San Juan Bautista de la Salle en Copacabana.
Yo busco en Google, Padre Carlos Yepes, parroquia, inmediatamente me sale, es el primer resultado. Sí. Lo que hice fue irme hasta allá, padre, quiero hablar con usted, le dije a su secretaria, en un rato me atendió, tuve que esperarlo, me atendió, le dije, padre, yo quiero conocer los hechos como son. Apenas realizo la entrevista con él, me comunico también con entes de la Fiscalía para tener documentos de primera mano y paso ya también a localizar a Hernán Morales. ¿El único acusador es Hernán Morales? Sí, es el único. Es el único. Es el único, en este caso el padre Carlos Yepes, sí. Es el único, respaldado obviamente por Juan Pablo Barrientos, que también le hace mucha fuerza a este caso, porque creo yo que ese era el boom mediático que le iba a dar a toda la noticia. Pero es el único, sea manipulado o no por otras personas, pero es el que directamente está haciendo la acusación. Nacho, yo puedo decir una cosa y no es que esté desvirtuando lo que usted está diciendo sobre lo fácil o difícil que es conseguir a un invitado, pero voy a poner un ejemplo que ocurrió el lunes pasado, que me llamó mucho la atención y que uno pensaría que no es tan difícil conseguir a un personaje como Álvaro Uribe Vélez, y menos en una emisora, en una cadena como RCN, que es muy cercano, como digamos, al expresidente. Voy a decir lo siguiente porque escuchaba a Yolanda Ruiz recibiendo la llamada de Álvaro Uribe hablando sobre el tema de Cambridge Analytica, que él estaba negando que tuviera algo que ver con eso. Y resulta que ahí nos dimos cuenta, porque yo nunca lo escuchaba en esa emisora, yo escucho todos los días ahí, y él nunca daba entrevistas a RCN Radio, básica. Y él dijo ahí que había decidido no volverle a contestar a Yolanda Ruiz, a RCN Radio, porque no le gustaba cómo manejaban ellos las entrevistas y los temas y toda la cosa. Es decir, la pregunta mía es, ¿había algo del padre Carlos Yepes que lo predisponía con el señor Barrientos y de pronto él había decidido no contestarle? Porque mire que un personaje como Álvaro Uribe, que le sale a todo el mundo, decidió no salirle a una periodista tan reconocida como Yolanda Ruiz. Yo creo que esa sería una pregunta para el padre, ¿cierto? Pero si el padre fue el que llamó a la W en directo, no lo contactaron, sino que él llamó directamente, yo no creo que tenga alguna censura. Pero después del informe. No, durante el informe, mientras estaban presentando el informe al aire, el padre lo llamó, se comunicó con ellos. Esperó 20 minutos y lo sacaron al aire. Es decir, que si tuviera algún impedimento, no se hubiera tirado así y no hubiera él hecho la llamada directamente. Escuchemos aparte de lo que se dice en esta emisora. Habría sido ideal hablar con el padre Carlos Yepes, pero no logramos encontrarlo. En el directorio web aparece sin nombramiento. Su celular no lo contesta. Sería interesante escuchar la defensa del padre Yepes ante estas acusaciones. Pero sí me gustaría aclarar con Juan Pablo Calvás y Juan Pablo Barrientos, ¿a dónde llamamos al padre Yepes? A su celular, acá tengo el 301. Parroquia San Juan Bautista de la Salle, estoy aquí en el municipio de Copacabana, en Medellín, la arquidiócesis de Medellín. ¿Y a dónde lo llamamos nosotros, Aquí Juan tengo Pablo? el celular 301-424-3485, que fue el celular que me dio la arquidiócesis de Medellín del padre Carlos Yepes. Yo me baso en la evidencia, busco la parte y la contraparte, y por eso lo busqué. En el celular que tenía usted nunca contestó. Pensó tal vez que esto no era en serio, y ahora que escucha esto en vivo, entonces llama a la W. Bueno, ahí vemos un tono, cómo se sube el periodista, porque se siente, o sea, que no fue ni, como decía Juan Pablo, ni consultó a parte y contraparte, porque finalmente no consultó la contraparte. No, consultó y después de una 2 parte. años, Para el y es caso, que... tanto para el de Álvaro Uribe como para el del padre Yepes, pues uno ponía un tercero a que llame. O sea, para mí es inadmisible que la FM no ubique a... La W. Perdón, que RCN Básica no ubique a Álvaro Uribe porque no les contesta, pues ponen a otro a que lo llame. Y lo mismo en el caso del padre Yepes, se pone a otro a que lo busque. Sí, pero al Pues final le dicen para quién es. Si, Sí, a mí, no, si está yo bien. no quiero salirle a un medio, me dice, vea, el Lina que es de parte de tal, no le voy a hablar y decide no hablar. Pero pero sí, el asunto crítico aquí es, según dice este señor periodista, llevaba 2 años investigando. Es que Ya incluso es donde más. se, pues, digamos, En 2 años no lo pudo localizar. no lo pudo Pero localizar. es Y imposible. usted me está diciendo una cosa distinta. Usted ingresó a Google y de una encontró al padre, encontró el teléfono, en dónde estaba y cómo estaba. Y me fui para allá e inmediatamente me atendió. Muy bien, entonces, y lo vemos cómo arranca suavecito y al final ya se siente bastante, se siente Ahora, descompuesto. si él no logró en 2 años localizarlo, entonces ¿por qué saca la investigación sin hablar primero con él? Perfecto. Ahora, No, y la por W ejemplo- es un medio muy importante. Yo no estoy respaldado por ningún medio
de estos gigantes que hay en Colombia, y yo he logrado entrevistar a Falcao, a James Rodríguez, al expresidente Uribe, a Carlos Gaviria, que en paz descanse. Si yo lo he logrado, ellos, ¿por qué no? Si tienen toda una maquinaria, una cantidad de corresponsales y de gente que lo puede hacer. Yasmín tiene un antecedente, porque esta investigación no arranca con la W, sino que usted habla de que había iniciado con Teleantioquia. Sí, señor. En el 2012, Claudia López Vélez, que es una periodista que trabajó en el noticiero de Teleantioquia Noticias en esa época, había manifestado que el director del noticiero, en este caso Juan Pablo Barrientos, le había dicho como para hacer la investigación en contra del padre del sacerdote Carlos Yepes, y ella, luego de contrarrestar tanto un testimonio como el otro, decidió no publicar ninguna de las noticias porque ella dijo, está sin un argumento, esto está flojo. Y este es el mismo Barrientos del que estamos escuchando. Y eso fue en el 2012, entonces o sea, ya había iniciado y no pasó nada porque se contrastaron los dos puntos y no había nada. Sin evidencia alguna, la periodista, en este caso Claudia López Vélez, manifestó, se lo dijo a él como director del noticiero y le dijo, no estoy de acuerdo con publicarlo porque no hay ningún argumento sólido que apruebe alguna de las dos versiones, mejor se deja eso así, y eso es del 2012, ni siquiera Pero se mire, Nacho, una cuestión es que la única fuente en este caso no era el padre Carlos Yepes, y el arzobispo de Medellín, ¿qué? ¿No era fuente también? Y el vicario de la parroquia a la que él pertenece no era también fuente, entonces se queda uno ahí como cortico. Entonces partimos del primer error, nunca contactaron a la persona, nunca contactaron a su entorno y dicen que era que estaba escondido, y resulta que el padre Yepes, por lo que usted nos dice, nunca estuvo escondido, estuvo en su parroquia y nunca había sido como trasladado pues o escondiéndolo, ¿o sí? No, para nada. Para nada. Ese es el primer error. El segundo es el tema de los tiempos. Hernán Morales dice que entre los 8 y los 9 años fue abusado cuando el padre estaba en la parroquia del Salvador, del barrio El Salvador. Él dijo que allá fue su primer abuso sexual. Dice que fueron muchos, pero que ahí empezó. Eso fue, si nos vamos hacia los años, él tiene 36 años, Hernán Morales, es decir, que eso fue hace 27 años, en 1991 exactamente. Pero Carlos Yepes apenas fue ordenado sacerdote en 1993. Es decir, está hablando de un abuso, pero 2 años después el padre lo ordenaron como sacerdote. Ni siquiera estaba en El Salvador, en ese momento estaba en su seminario Juan Pablo II, en el barrio Lourdes. Es decir, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ni una conciencia. No había sido ordenado y ya estaba violando, y ya estaba en una parroquia. Exactamente. Uy, muy preocupante esa información, claro. Entonces... ¿Y cuándo conoce Juan Pablo Barrientos a este señor? Esa es otra incongruencia. Hoy saca Juan Pablo Barrientos un comunicado en el que dice que lo que mencionaban ahorita de la periodista Claudia López, que en ese entonces a él lo presionó la fiscalía, la gobernación, la alcaldía, dice él, uno puede inventar lo que quiera, dice él que en ese entonces conoció el caso, estamos hablando del año 2012, pero también dice que apenas hace 15 días habló con Hernán Morales y lo conoció. Entonces, defínase, o hace 6 años. Una investigación desde hace 2 años, pero el protagonista de la investigación lo conoció. Y en lo que publicó dice, hoy dice algo que realmente estoy tratando de analizar, dice, conocí a Hernán, pero no hablé con él. En el 2001. En el 2001 supuestamente lo conoció, exacto, pero no habló con él. Yasmín nos acaba de denunciar eso que pasó con la periodista de Teleantioquia en el 2012. Exacto. Y entonces y dice que hace 15 días apenas habló con él. ¿Este señor Hernán cuándo puso la denuncia? ¿O no ha puesto denuncia? Sí, claro, es que eso fue varios procesos. El primero es que Hernán realmente trabajaba con el padre Carlos Yepes en la parroquia Sagrado Corazón, en el barrio Triste, y ahí el padre lo despide por alguna razón, él interpone ante el Ministerio de Trabajo un recurso, pide una indemnización de 30 millones de pesos, el Ministerio de Trabajo no ve argumentos suficientes, entonces ahí no pasó. Pues ahí empieza el primer tema. Permítame un momento, Germán, ¿qué vamos a mostrar? No, Nacho, es que nos está diciendo Andrea desde el máster que ella tiene allí videos de todo lo que estamos hablando en este instante. Entonces veamos a ver de qué se trata. A la parroquia de El Salvador y allí encontré al padre Carlos Yepes. Él estaba de vicario parroquial recién ordenado y allí en esta parroquia encontré toda una historia que iba a vivir y una historia muy fuerte.
en que él abusó varias veces de mí. Aproximadamente entre los 8 y 9 años fue el primer abuso sexual en contra mía. Entonces, a ver, sigamos entendiendo su investigación, que me parece bastante interesante e importante. Trabajó un tiempo con el padre. Exacto. Pide una indemnización. Y ahí va la cosa, ¿sí o no? Sí. Le dicen que no. Le dicen que no. Y ahí, después de esto, empieza ya la denuncia, empieza ya a decir que... Sí, que hubo un abuso. Me dice el padre que en ese momento Hernán Morales le dijo, padre, se va a acordar de mí, mi nombre no se le va a olvidar, voy a hacer un escándalo contra usted. Resulta que Hernán Morales fue expulsado del seminario de la Arquidiócesis de Medellín, después se fue para un seminario en Boston, también fue expulsado en Boston, Estados Unidos, y él allá conoció pues como todo ese manejo y que se puede conseguir dinero con este tipo de casos. ¿Y por qué lo expulsaron? Eso sí son datos que no me han dado. Algunos dicen que han sido por cuestión de robos que ha hecho en los seminarios, pero no he conseguido una respuesta oficial. Y sobre todo que no la dan porque es como ya violentar la conciencia de las personas en un caso tan delicado y tan público como este. Ahora, entonces, Hernán presenta ante la Fiscalía este recurso, demanda al padre Carlos Yepes por abuso sexual. Dice, hace 20 años abusó sexualmente, cuando yo tenía entre 8 y 9 años, abusó sexualmente de mí. Este fue una demanda que no tuvo consistencia, no tuvo pruebas y además que no coincidía en nada. Entonces el padre contesta con una demanda por extorsión, injuria y calumnia. Así se desarrolló el tema. ¿En qué terminó todo? En que estas demandas por injuria y calumnia hay dos opciones. Si se demuestra que la persona que está calumniando realmente son argumentos falsos, o va a la cárcel o se tiene que retractar. Entonces ahí es donde Hernán Morales dice, yo me retracto, realmente esto fue algo falso. Aquí tengo yo el documento oficial que me pasó la Fiscalía. Les voy a leer exactamente lo que dice él. El señor Hernán David Morales, en relación con la comunicación de fecha tal, en la que hice afirmaciones en contra del padre Carlos Yepes relacionadas con abuso sexual, me retracto porque lo hice en un momento de rabia y venganza porque me expulsó de la parroquia. Esto es un documento oficial de la Fiscalía, esto no es ningún invento. Y cuando yo entrevisté también a Hernán Morales, me repitió 2 veces, yo hice una carta, yo me retracté. Esa es la conclusión definitiva de la Fiscalía. Hubo una denuncia, un supuesto abuso sexual. ¿En qué terminó todo? Se retractó la persona y dijo que se había inventado todo. A mí lo que me tiene preocupado este asunto es cómo este periodista Barrientos dice estar muy bien sustentado, pero en última instancia, con todo lo que usted nos está mostrando aquí, y todavía tenemos más cosas para hablar, no hay ninguna sustentación. O sea, ¿cómo un periodista sale a hacer una acusación de estas a nivel nacional con la penetración que tiene esta emisora y queda todo desvirtuado? No y sé. Nacho, la pregunta que surge para Fran, ¿usted buscó a Barrientos? Sí lo busqué y podría utilizar el mismo argumento de él, que lo llamé y no me contestó. Pero realmente yo tenía 24 horas para hacer ese video, pero no era el objetivo. Mi objetivo no era contactar a Barrientos. Yo sí hice la llamada como por curiosidad a ver si me contestaba o no, pero yo quería era mostrar directamente los implicados, si era algo real o no. ¿Y consiguió el teléfono fácil o no? Sí, claro, inmediatamente. No, y es que las fuentes, realmente las fuentes que importan en este caso son la del demandante y la del demandado. Pero parecería que lo de Barrientos es como algo personal sí, porque es que lleva mucho tiempo. Carlos Yepes, entonces también es una parte podría fundamental. ser. También me dijeron, esto no lo he comprobado directamente, pero me dijeron que también Barrientos fue expulsado en su momento del seminario. Entonces parece que fuera una guerra directa contra ¿cómo así la es que Barrientos iba a ser sacerdote? Sí, era claro, seminarista. Claro que sí, claro que sí. ¿Y sabemos por qué lo expulsaron? No. Reserva el sumario. Eso sí es reserva, sí, porque realmente estos casos sí los Veamos qué dijo el padre. Soy de esta historia donde me acusa a mí de pederastia y en la regional del trabajo me dijo, yo le dije que si no me daba la plata le iba a hacer escándalo.
pues me puso esta denuncia y yo simplemente respondí con una nueva denuncia por calumnia y extorsión con la doctora Luzaliet Molina, fiscal 78 seccional. La doctora ve claramente toda esta papelería y me dice, padre, se trata de una extorsión. Él pide que no lo haga meter a la cárcel. Yo le digo, no lo hago meter a la cárcel por extorsión, pero entonces tiene que retractarse. ¿Qué más irregularidades encontró usted ahí, Fran, en todo este asunto? Bueno, dice Hernán que hace 27 años abusó el padre Carlos Yepes de él, pero también en los últimos años él trabajó con el padre Carlos Yepes. Entonces yo ahí hago una pregunta, ¿quién le pide trabajo al que abusó sexualmente de él? Abusó de mí, años después, venga, deme trabajo. Es absolutamente incoherente, número uno. Número dos, él dice, es que yo tuve que buscar trabajo con él y estar ahí en la parroquia porque yo no tenía más trabajo. Dice él, yo no tenía más trabajo en ninguna parte. Pero eso dijo en la W. En la entrevista que yo le hice, le dije, bueno, ¿usted en qué más ha trabajado? Me dijo, llevo más de 10 años trabajando como profesor de inglés, como decorador, como florista, una cantidad de cosas. Entonces, no es verdad que no tenía más trabajo, que no tenía más opciones. Entonces, ¿por qué seguía ahí? Si él decía que le pagaban 50.000 pesos mensuales, ¿por qué seguía ahí con el que supuestamente lo seguía y lo seguía abusando? Es una cosa incoherente en todos los aspectos. Dice también el periodista en algo que publicó en el portal de la W que él se impresiona porque no haya habido una indignación por los otros casos, sino específicamente por la de Carlos Yepes. Entonces diríamos nosotros, ¿por qué si hay tantas incoherencias? Entonces, ¿por qué más bien no decir o no haber sacado esto de la investigación sabiendo que ya hay como tanta evidencia de que en realidad no fue verdad? Pero ¿cómo hacía la indignación? Explíqueme eso. Él dice palabras textuales, me impresiona el periodista también, Barrientos. El periodista Barrientos sí. Dice en una publicación que hay en el portal de la W, abro comillas, de hoy, me impresiona también que no haya una indignación similar por ninguno de los otros casos denunciados. Entonces, lo que uno preguntaría es, desde su papel como lector, no como periodista, pero entonces si se comprobó o si hay tantas irregularidades, ¿por qué no se sacó el caso del padre Carlos Yepes? Listo, haga las otras denuncias y de las otras denuncias tiene las pruebas, pero si específicamente del caso del padre lo que Carlos dice Yepes... en ese comunicado es, ¿cómo es que la gente no se indignó por eso? Sabiendo que está completamente desvirtuado. Y hay varias cosas también en lo que Barrientos publica ayer, este documento que todavía está hoy publicado en la página de la W. Sí. En el programa que hizo inicialmente, acusó directamente al padre. Sí. Ya en este dice, ¿puede ser falso? No sé. Es lo máximo que dice. Ahora él dice, ¿por qué se indignan tanto con esto y no con los otros casos? Mi pregunta es la siguiente, si este caso es falso, ¿será que los otros también lo son? No estoy diciendo nada, puede que sí, no los conozco y no los he investigado. Y tampoco quiero tapar nada, yo no quiero decir que eso nunca ha pasado, no, eso sí ha pasado. Pero hay que tener pruebas y si usted va en un medio de tanto alcance, va a decir algo contundente, debe tener todas las pruebas, todos los implicados de principio a fin. Usted no se puede poner a... Sáqueme una duda, si este señor Hernán llegase a ganar esta demanda, ¿eso qué implicación económica tiene? O sea, sí. El hombre se gana una plata importante. Claro, claro que sí, siempre se pide una indemnización, en este caso sería por parte de la organización como tal, que sería la Iglesia Católica. Pero de cierta manera en este caso ya no se podría acceder a esa, digamos que la ganancia de la demanda, porque él ya se retractó. Eso, ya fue un caso que lo estoy pensando, ya en este momento no. Ya hubo una conclusión. Estoy pensando en eso, o sea, cualquiera puede mandar, decir que pasó esto, pero por Dios, aquí el quid del asunto es cómo sale un medio tan importante hacer una denuncia y no verifica. Es que solo el antecedente de que el padre no estaba trabajando, sino que todavía estaba metido allá, por Dios, en el seminario. O sea, una investigación mal hecha. La conclusión de este caso, ¿hace cuánto sucedió? Aquí tiene que decir la fecha exacta, esto fue en el 2013. Imagínense cuántos años han pasado del 2013 acá. O sea, en este momento no hay nada en contra del padre Yepes. En ese momento no hay ni investigación, ni siquiera, ni indagación. Nada. Y mucho menos un proceso. Y anterior al caso de Hernán tampoco había. Tampoco.
O sea, solamente es la única persona que lo está... Es la única. Y mire, Hernán, y lo dice Barrientos, que cómo van a comprobar un abuso de hace 20 años, lo cual es cierto, es muy difícil comprobarlo. Pero Hernán no solamente dice que fue hace 20 años, sino que fue mientras él estaba trabajando en el Sagrado Corazón, es decir, hace unos 5 o 6 años. Es decir, todavía si él quería, y es distinto un abuso a un niño que a un hombre de 30 años. Y tenía 30 años y se dejó abusar y no dijo nada y no demandó. Entonces, miren que hay un montón también de incoherencias ahí. ¿Piensa usted entonces que esto es algo entre el periodista Barrientos y el padre Yepes? No diría tanto padre Yepes, diría más bien contra la iglesia. Contra la iglesia. De una manera obsesiva, parece como obsesivo en querer desprestigiar, en querer, así sea con inventos, querer dañar. Esto es un invento, esto realmente tuvieron que hablar muchas veces para entablar esta mentira. Uno ve que hay un veneno, como que algo lo motiva contra la iglesia. Puede ser un resentimiento, no sé, algo ahí que realmente uno no entiende cómo llega hasta este punto. ¿A usted lo llaman de la W? No, en ningún momento. Pero ya vieron su video con toda seguridad. Con toda seguridad, porque el comunicado que sacó ayer Barrientos es defendiéndose de lo que yo dije en el video. Sí. ¿Quedan mal los medios con algo así? Sí, porque queda con un vacío. Exactamente. Sí, hay casos, y eso no se puede negar, Germán Mendoza. Y ha pasado de aquí en Estados Unidos y en todas partes del mundo, ¿sí o no? Y obviamente muchos se han judicializado en Colombia, otros no se conocen. Y se han conocido cuando ya la gente es adulta. Sí. Yo le tengo una cifra al respecto, entre 2014 y 2015, un dato que me pasó la Fiscalía, 8.506 casos de abuso sexual a menores. De esos 8.506, tan solo uno fue de un sacerdote. Es decir, estamos desviando la mirada. El problema de los abusos sexuales en Colombia no son los sacerdotes. Dicen ellos que en la gran mayoría de casos es un familiar, alguien cercano, alguien cercano o un amigo, el padrastro, los que están abusando de los menores. Ahora, no digo que no esté pasando en la iglesia, sí está pasando. Y uno ve, el Papa Francisco ha hablado directamente y muy fuerte de este tema, ha dicho que un sacerdote que abusa de un menor es como hacer una misa negra. Es una cosa demasiado fuerte. El arzobispo también aquí ha sido severo y fuerte con este tema. Ahora, tenemos que mirar en qué casos es verdad y en qué casos no, y qué correcciones o qué cosas se van a hacer al respecto. Pues hombre, Fran, lo felicito, usted como periodista, usted es independiente. Así es. Y usted pues, nos dejó sorprendidos, bien estructurado, digamos, microdocumental que vimos en redes. Y queda la duda sobre la responsabilidad de algunos, no diría ni medios, de algunos periodistas cuando tenemos una confrontación contra alguien o algo. Por Dios, ahí debe mediar la sapiencia de uno, la tranquilidad para no hacer falsas acusaciones, José. Nacho, vale recordar que Juan Pablo Barrientos es un periodista que fue muy mediático en la ciudad por ahí en el 2010-2011 porque quiso aspirar al Consejo de Medellín. Él proviene de la ciudad de Medellín, del barrio La Sierra, un barrio bastante humilde, y tiene una historia de superación interesante, pero uno no sabe qué puede tener contra la iglesia o no. El cuento es más, si no me equivoco, creo que él es como cercano a la cuerda de Fajardo, no algo sé, sí. Sí. Pero él aspiró al consejo por ahí en el 2010-2011. Muy bien, pero fue seminarista. Fue seminarista, y desde hace algún rato está acobijado por Vicky Dávila. Es una de las ñañas de Vicky Dávila. De hecho, estaba circulando por redes una carta que él, cuando estaba con esa aspiración política, le envió a los seminaristas en los que los saludaba: queridos excompañeros, queridos seminaristas, quiero pedirle ayuda con su voto y todo lo demás. Uno ve que sí hubo en su momento una relación cercana con la iglesia, pasó algo y ya quieres desprestigiar. Sí. Usted lo acaba de decir, pasó algo, sería muy bueno, algún día lo sabremos si él decide, el periodista, contar qué fue lo que realmente le pasó a él o pasó allá, que él tiene eso que lo motiva a hacer este tipo de cosas. ¿Y si fue que se retiró del seminario o lo expulsaron y no pudo continuar el proceso? Pues hay muchas suspicacias que salen ahí, qué le pasó a él allá también, uno no sabe qué haya pasado, qué vivió, qué le pasó. Pero miren, en el comunicado que él ayer puso en la W para defenderse en todo este caso, uno ve que ya lo desvió al campo sentimental.
Es decir, él dice, esto es muy duro para mí, no me ha dado miedo enfrentarme a todas estas cosas, como todo este tema sentimental. Uno en el periodismo no se puede basar por lo que siento, es que siento rabia o siento tristeza o siento esto. Usted debe basarse en la verdad, en los hechos. En este caso específico, ¿le tengo rabia o no a la iglesia o al padre Yepes? Eso no importa, usted tiene que ser ese objetivo, o si no, dedíquese a otra cosa. Si usted quiere hacer una campaña contra el padre Yepes, no lo haga como periodista, porque el periodista tiene que ser objetivo e imparcial. Hágalo entonces como, no sé, cree un grupo, los que estamos en contra de Yepes, los de la rabia contra Yepes, no sé, cualquier cosa, pero debe saber cuál es su profesión. Lo que sí les garantizo y creo es que el señor Julio Sánchez Cristo no debió haber quedado muy contento, porque sabemos que es una persona muy estricta. Y el nombre de la emisora. Sí. Y el nombre de la emisora. Seguramente no puso jaloncito de orejas. No sabe uno. No sabe uno, pero bueno, nos la vamos a parte investigar. de la de intimidad. Llamaremos e investigaremos. Hombre, Fran, muchas gracias, le reitero a usted, lo felicito por su trabajo. Ojalá poder contar con más investigaciones de esas que usted hace aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Claro que sí. Nos cogió la noche. Vamos a hacer una pausa y vámonos a hablar de cosas más agradables, hablar de estar en familia, cómo recogernos. Ya volvemos con ustedes.